Buenas tardes con todos. Eh, Vamos a reiniciar esta última parte del módulo de toxicología. Y antes que nada, bueno, agradecerles por el envío. Está revisando algunos trabajos también. Sí, y quienes aún pudieran estar faltando, bueno, alguna razón pueden haber tenido. Sí me gustaría que me la puedan comentar también. Bien, vamos a desarrollar lo señalado. Un minuto. Bien, vamos a hablar de intoxicación por mercurio. A ver, el mercurio, igual que el plomo, el cadmio y el arsénico, están considerados como metales pesados, ya saben, por el grado de toxicidad que representa en la salud del ser humano. Y obviamente uno de los más lesivos es el mercurio. A ver, un poquito de algunos eventos que tienen que ver con el mercurio. En México colonial, por ejemplo, la minería, en la minería se usaba mercurio para la extracción de plata. En la actualidad también se hace, es decir, se llama amalgamación. La separación de otros metales de los metales preciosos, de oro y plata. Cuando normalmente extraemos oro o plata, o ambos, vienen combinados muchas veces, para separar esto de los otros se utiliza mercurio. Y pues en México colonial también había ello. Y los trabajadores de estas haciendas eran afectados y tenían una esperanza de vida de solo 40 años, es decir, no vivían más allá de esa edad. Ya sabían que quien trabajaba en esta minería de mercurio tenía un tiempo de vida corto. Ya. En las minas de Almadén, por ejemplo, eh, los banqueros alemanes extraían mercurio utilizando galeotes. El galeote que era? Era un esclavo condenado a remar en las galeras. Era un trabajo forzado, era un trabajo igual que los otros, pero la característica es de que estos galeotes terminaban enloquecidos y envenenados, jóvenes. Es decir, cuando sacaban el cinabrio o bermellón, que es sulfuro de mercurio, como lo vemos a la derecha, estaban expuestos a estas sales y terminaban enloquecidos y envenenados. Así lo redacta la literatura. José Párez y Franqués, médico de las minas de Almadén, a fines del siglo XVIII, describió las enfermedades laborales de los mineros de Cinabrio en su Catástrofe morboso de las minas mercuriales de la villa de Almadén de Azogue. Así se llama. Es una obra pionera de la salud laboral, en la cual describe lo que estamos señalando y, bueno, describe que terminaban obviamente con grados de demencia y envenenados por mercurio. Era el médico de esta mina, por si acaso. No era una persona distinta. Conocían la realidad dentro.
de la actividad. Ustedes conocen a Alicia en el País de las Maravillas, una obra fabulosa. Y en esta obra se menciona Loco como un sombrerero, el sombrerero loco, si recordarán a este personaje, quienes han visto la película, quienes han visto la historia, la historieta. ¿Qué sucede? En esa época, y esto hace referencia a la época del siglo XVIII y XIX, cuando los sombreros de copa alta, como las vemos ahí, para lograr esa característica, utilizaban mercurio. La piel de conejo que se utilizaba para hacer esto, le tenían que aplicar mercurio para endurecerla y darle forma de un sombrero de copa alta. Y los sombrereros terminaban locos. Por eso es que en esa época el sombrerero era igual a una persona que en algún grado iba a terminar con algún grado de demencia, con un grado de locura. Lewis Carroll justamente selecciona o hace selección de este personaje, pero no al azar, sino porque en realidad había esa tendencia en toda esta profesión. Es decir, el sombrerero era igual a una persona que por el tipo de exposición iba a terminar loco. Como decía, la piel de conejo que se utilizaba para elaborar estos sombreros, se les aplicaba sales de mercurio y obviamente eso llegaba al sistema nervioso central y por la toxicidad y la neurotoxicidad terminaban con grados de demencia importantes. En la literatura también se encuentra que Abraham Lincoln tomaba un medicamento que en su tiempo se llamaba la masa azul, ¿sí? Y tenía grandes, o por lo menos cantidades significativas de mercurio. Este, a ver, al margen de detalles chiquitos, vamos a ir directamente al grano. Lo cierto es que hay muchas historias relacionadas a exposición a mercurio o metilmercurio de alguna forma, gases, vapores, entre otros. Lo cierto es que este metal, con símbolo Hg y un número atómico de 80, tiene características especiales, que cuando uno ve el mercurio metálico como una gota, es particularmente un metal noble, soluble en soluciones oxidantes, y por eso se utiliza para separar metales en la amalgama que estamos refiriéndonos. Eh, Y esa amalgamación para extraer oro y plata no es que solamente se utilizaba en esa época, se utiliza en la actualidad y mucho más aún, incluso como ha crecido tanto la minería informal, en la minería informal se utiliza bastante, igual que cualquier otra minería donde sacamos o extraemos oro y plata. El tema es que hay muchos lugares que no está controlado dicho proceso, minería informal, por ejemplo. ¿Cuántos grados? Y bueno, lo cierto es que, a ver, eh, ¿cuán controlado está el tema? Bueno, hay muchos niveles de control que en realidad no se cumplen, por supuesto. Y si hablamos, como en la mañana comentábamos, que yo tengo que identificar y tengo que medir, mucho menos sabemos qué grado de exposición tienen las personas. Me refiero predominantemente a minería informal. Porque la minería formal sí tiene controles, tiene monitoreos del puesto de trabajo, del trabajador expuesto, en fin. Eh, vamos, a ver, algunos datos adicionales. Perú, por ejemplo, se ubica en el quinto lugar de producción de mercurio con más o menos 45 toneladas métricas por año. China nos supera a todos ampliamente con 1.600 toneladas métricas por año. Este, y algunas situaciones que sí es importante conocer. Algunas situaciones que sí es importante conocer.
Perdón, se me cerró el micrófono, chicos, disculpen. A ver, repito. Es importante dentro de mercurio conocer las formas en las que la podemos encontrar. Existen tres. Uno es mercurio metálico o elemental. Dos, el mercurio inorgánico. Y tres, el mercurio orgánico. El mercurio metálico o elemental es el que se conoce como mercurio puro, similar al líquido de la derecha, un líquido plateado, blanco, inodoro, incoloro, insípido, es decir, no tiene olor ni color ni olor. Y cuando lo calientas y con baja temperatura, ni siquiera altas temperaturas, puede comenzar a evaporarse, vamos. No hay una temperatura específica porque va a depender de la presión atmosférica generalmente. Y al calentar genera un gas inodoro e incoloro. Por eso es que cuando recordarán en la mañana les dije el evento de Choropampa en Cajamarca, la gente hacía calentar el líquido blanco plateado que encontraron en la calle, en la comunidad, y bueno, comenzó a evaporarse y no lo veían ni lo sentían y simplemente se siguen intoxicando con el vapor de mercurio. Ese es el mercurio metálico, de tipo industrial, vamos a llamarlo así. El mercurio es en base a un polvo o cristales blancos, blanquecinos. Se combinan con elementos como cloro, azufre, oxígeno y otros, formando sales. Ejemplo, el cloruro de mercurio, entre otros. Y los vamos a encontrar en algunas cremas y ungüentos, principalmente en cremas blanqueadoras, por ejemplo. Ahora, no toda crema blanqueadora es igual a que contiene mercurio, ¿eh? Sino que en la literatura está escrito que las cremas blanqueadoras contienen mercurio inorgánico. Em, y el mercurio orgánico, conocido como metilmercurio, es la combinación de mercurio y carbono. Esto se forma en el medio ambiente por acción de microorganismos en el suelo y agua. Se acumula en peces marinos y mariscos. Esas tres son las formas que encontramos de mercurio en la naturaleza y en la cuestión industrial. Los usos de mercurio. El mercurio metálico elemental lo vamos a encontrar en amalgamas. Por ejemplo, la amalgama para cubrir, para obturar piezas dentarias que, en las cuales se les ha hecho tratamiento por caries, por ejemplo. En los termómetros, en baterías, en la minería. Ahora, ¿cuánto de ello incluye, perdón, cuánto de lo que tenemos o cuántas de las personas que tienen amalgamas como obturación dental encontramos en la naturaleza? Muchos, porque es mucho más barato y aún se sigue utilizando amalgama. Sin embargo, es preferible que las personas tengan obturaciones con resina. Hace muchos años, de cada 10 personas, vamos, hace 20 años y más, de cada 10 personas que tenían obturaciones dentales, 9 tenían amalgama. En la actualidad, la proporción se ha invertido. 2 o 3 probablemente las tengan de cada 10. Lo cierto es que es recomendable cambiar la amalgama por la resina. Antes la resina era mucho más cara, ahora es mucho más barata, es mucho más accesible al bolsillo y a la economía. Entonces, esa es una fuente de intoxicación crónica por mercurio. El mercurio inorgánico lo vamos a encontrar en equipos eléctricos, baterías, antisépticos, fungicidas y, como les decía hace un rato, en algunas cremas de belleza que tienen efecto blanqueador. Y el mercurio orgánico en fungicidas y pinturas, industrialmente hablando. Pero el mercurio orgánico también repito, se forma en la naturaleza, como lo vamos a ver en un momento. El mercurio metálico, en términos de emisiones, se da en la incineración, combustión de carbón y aceites. El mercurio inorgánico en industrias y el orgánico se transforma en otras formas de mercurio. Vías de absorción. Bueno, a ver, el mercurio metálico, por ser un vapor, un líquido que al calentarlo se genera un vapor, va a ingresar por la vía respiratoria. Y si es líquido por digesta, de hecho es accidental o intencional, con fines suicidas o algo similar. Y obviamente va a cruzar la barrera hematoencefálica, la barrera placentaria, hematotesticular, en fin. Entonces, es una mujer que está expuesta a mercurio, simplemente no debería estar expuesta.
Por eso el programa de protección de mujer gestante está orientado a identificar todos los factores de riesgo que están presentes en el puesto de trabajo para evitar efectos en el producto principalmente, además de la madre, por supuesto. El mercurio inorgánico por piel, ya habíamos visto si está en cremas blanqueadoras, por ejemplo, y por ingestión, bueno, una absorción mucho menor, por cierto. Y el mercurio orgánico, perdón, el mercurio metálico, voy a tomar un poquito el tema de la ingesta. Cuando uno tiene amalgamas, obturaciones dentales con mercurio, con amalgama de mercurio, pues no necesariamente necesitas ingerirlo. De ahí poco a poco se desgasta y poco a poco va ingresando al organismo. Y esa es la forma por la cual el mercurio metálico ingresa al organismo. El mercurio orgánico rápidamente por ingesta es básicamente por ingestión, raramente por inhalación y por piel. Todos son neurotóxicos, sí, todos. Y también cruza la barrera hematoplacentaria, la barrera placentaria, la hematoencefálica y la hematotesticular. A ver, el ciclo de mercurio, ¿cuál es? Más allá de tanta letra y tanta... Perdón. Vamos a revisar el ciclo de mercurio gráficamente hablando, que es mucho más fácil entender. Normalmente, para llegar a tener mercurio orgánico, metilmercurio, es decir, compuestos de carbón asociado a mercurio y que se sintetiza a nivel de suelo y agua en zooplancton, fitoplancton y todo, de hecho que ha tenido que haber un elemento, mercurio, en el agua. Y para que haya mercurio en el agua, comenzamos a entender que es posible que industrias contaminantes, como por ejemplo esta, comiencen a emanar vapores al aire. Se condensan y comienzan a generar las denominadas lluvias ácidas, entre otros metales, y comienza a precipitar, y precipita y contamina suelo, aire y agua. Bueno, el aire es de tránsito. Otras industrias o minería que vierten productos a ríos o a fuentes de agua en general, que también te lleva a una laguna, por ejemplo, donde puedan haber peces, o donde se gesta, donde se van a generar banquetes de peces, también es otra fuente inicial. O que la propia empresa, más o menos, o no tan responsable, también vierta directamente estos productos de mercurio metálico o inorgánico al suelo. Y por el suelo filtra y por la filtración llega por filtración a la base de las aguas o de las capas freáticas. Es ahí donde se mezcla con carbono y se forma el metilmercurio. Y el metilmercurio, generado por bacterias, por zooplancton, fitoplancton, es consumido en la cadena alimenticia por los microorganismos, por los peces, peces pequeños, peces medianos, peces grandes. Las aves se lo consumen y el ave también lo puede consumir el ser humano, bueno, pero generalmente es el pescado que mercurio metálico. Tiene mercurio metálico y esto lo pescamos, lo pescan, lo llevan a la cocina y lo consumimos. ¿Cuánto consumimos? Pues es la pregunta. Recordar para Celso, todo es veneno, solamente depende de la dosis. Solamente depende de la dosis. Y eso implica que no es que no debas consumir pescado, porque el pescado es saludable. La pregunta es, ¿cuánto pescado consumes? ¿Cuánto pescado consumes? Ahora, por ejemplo, voy a irme un poquito al mar.
Voy a ir un poquito al mar. ¿Qué pescado generalmente tiene mayor concentración de mercurio? ¿El pescado que está en la orilla o el pescado que está en alta mar? Es decir, ¿el pescado pequeño o el pescado grande? En realidad, esto simplemente es un análisis grueso que uno podría comenzar a señalar y decir el pescado pequeño porque está en la orilla y está más expuesto a fuentes directas de mercurio por contaminación. Pero hay un elemento que se llama biomagnificación, bioacumulación. Es decir, en la cadena alimenticia el pescado más grande, porque consume peces, obviamente todos con metilmercurio, o la mayor parte de ellos, y lo acumula, lo bioacumula, se biomagnifica, y el pescado más grande, entre comillas, tiene mayor cantidad de metilmercurio. Ahora, para salir de cualquier duda, esta hipótesis, que tiene su lógica en lo que acabo de señalar, para salir de cualquier duda, siempre es importante medir. Como todo comienza por medir y todo termina por medir. Para yo saber cuánto hay, tengo que hacer estudios. Estudios que debería de estar disponibles para uno estar informado por la entidad que corresponda del Estado. Oye, necesito que me digas cuánto de metilmercurio o cuánto de mercurio, si quieres, de manera general, tiene el pez en las aguas de tal mar. De la costa, la sierra, que, perdón, el sur, el centro, el norte, no lo sé. Y de ellos, ¿cuál es quien tiene más concentración por kilogramo de peso? Porque es importante, porque es importante, porque es importante entender esto. Porque existen niveles máximos permisibles respecto a mercurio. ¿Cuánto debería tener el pescado? ¿Cuánto debería tener el agua? ¿Cuánto debería tener? Perdón, vamos a sacarle las marcas. ¿Cuánto debería tener el agua? Disculpe que se me ha malogrado mi mouse, por eso es que no estoy graficando mucho. Ahí están los conceptos de bioacumulación y biomagnificación, ¿sí? Bioacumulación, el organismo absorbe una sustancia más rápidamente de lo que puede eliminar, y biomagnificación, que en la cadena alimenticia los niveles mayores son los que más concentración tienen. Por ejemplo, estos son los niveles de mercurio. El aire, el agua, el pescado de alimentos. Un segundo, por favor. El nivel recomendado, máximo permisible, de mercurio en el aire es de 50 nanogramos por metro cúbico de mercurio. Perdón, 50 nanogramos de mercurio por metro cúbico de aire. Esa es la expresión. En minas se puede generar y se debería generar menos de lo que normalmente uno estima, y lo más importante es no contaminar suelo, aire o agua. Pero repito, la minería informal entra a tallar en ello. El agua bebible debería tener menos de 50 nanogramos
de mercurio por litro de agua. El límite del agua potable, según la OMS, es menos de 1 microgramo por litro. Un nivel, entre comillas, seguro, según la OMS, de mercurio en los alimentos debería ser menos de 1500 partes por billón. ppb, partes por billón. El nivel seguro en peces, según países, por ejemplo en Alemania, Estados Unidos, Finlandia, Noruega, perdón, Holanda y Suecia, se considera hasta 1000 microgramos de mercurio por kilogramo de peso de pescado. En otros países, ejemplo, Australia, Brasil, Canadá, Dinamarca, España, la India, esto es parte de la OMS, por supuesto, Suiza, Venezuela, acepta 500 microgramos de mercurio por kilogramo de peso. En la forma de metilmercurio, estamos entendiendo que es mercurio orgánico. Mm, los vegetales, bueno, dicen que no son impactados, debe ser menos de 5000 microgramos. Es bastante relativo. Un montón de cifras vamos a encontrar. Lo cierto es que son de manera referencial lo que tenemos que entender que existe. Por ejemplo, en pescado de agua dulce, se estima que esto debería estar entre los 200 y 1000 microgramos de mercurio por kilogramo de peso. Entiéndase que todo pez va a tener metilmercurio. No hay pescado que no lo tenga. La única diferencia es que va a depender si es de agua dulce o de agua salada, pero más allá de ser de agua dulce o de agua salada, es de las fuentes contaminantes que a su alrededor puedan haber. Si yo tengo minería que extrae oro y utiliza mercurio y esta mina contamina las capas freáticas de la zona, probablemente esos peces, si es que hay peces en ese río, o si es una laguna o un lago, qué sé yo, tengan mucha mayor concentración de metilmercurio que que peces donde no haya este grado de contaminación. Pero al margen de estimar o considerar o suponer, como digo, particularmente nosotros pensamos que debería haber una fuente de información fidedigna, por cierto, en la cual refleje las mediciones no solamente de mercurio, sino de otros contaminantes para poder tener claro qué hacer desde el punto de vista preventivo. Porque en términos de salud pública vamos a ir a ese entorno. Es importante establecer programas preventivo-promocionales de acuerdo a la realidad de cada zona. No es un programa global para todos. No es un programa de anemia donde tenemos que atacar la anemia por sí sola, sobre todo en personas de bajos recursos económicos. No, esto no es así. Esto ya va porque el pescado en la actualidad tampoco es que sea tan barato, ¿eh? Antiguamente el pescado era muy barato. Ahora tiene costos relativamente medios y altos. El bonito lo puedes encontrar en 8, 10, 12 soles. Un costo relativamente accesible. Pero una corvina no vas a encontrarla en menos de 25 soles, 30 soles. ¿Mm? Eh, y depende de la época del año también la que veamos. Lo cierto es que es importante tener claro esto porque, a ver, si yo les dijera esto a ustedes, vamos, comemos pescado porque el pescado tiene ácidos grasos omega 3. Claro, sabemos por otro lado que los ácidos grasos omega 3 predominantemente se encuentran en pescados de color azul, es decir, aquellos que tienen la carne negrita, bonito, jurel, entre otros. Pero si yo simplemente digo, coman pescado porque va a mejorar tu salud cardiovascular, sin considerar cuál es el grado o la concentración de metilmercurio que tenga, estoy dando una información incompleta. Porque yo podría decir, ah, sí, pues lamentablemente sí, se tiene que consumir ácidos grasos omega 3 de fuentes naturales como el pescado, pero si ese pescado tiene una concentración alta de mercurio o metilmercurio, no podría estar cometiendo un error de este tipo. Y esa es la información que falta. Y esa es la información sobre la cual nosotros debemos trabajar. Y que obviamente va a beneficiar a la población en general. Y si esa población es parte, y parte de esa población son mis trabajadores, laboralmente hablando, y yo tengo controlado la parte de la salud pública, la parte ocupacional ya yo me encargo completamente y no tengo mayor problema. Y traigo todo esto a colación, todo este tema lo traigo a colación desde el punto de vista ambiental primero, y nos metemos en el entorno ocupacional porque hemos tenido y tenemos clientes en los cuales uno agarra y comienza a hacer dosaje
y en varias personas lo encontramos alto. Sin embargo, cuando uno hace monitores de puesto de trabajo y revisa los controles que existen desde el punto de vista ocupacional, muchos trabajadores, sí, pues, tienen niveles bajos. Y la pregunta es, oye, ¿y por qué Pedro, Andrés y José, por mencionar nombres, nada más? ¿Por qué Pedro, José y Andrés o quien quiera que fuere tienen niveles altos? Y uno comienza a hacer un análisis epidemiológico y encuentras que estas personas tienen dieta a predominio de pescado. Porque justamente en algún momento se les dijo, tienes que tener un mayor consumo de ácidos grasos omega 3 provenientes de fuentes naturales, ejemplo, carne y pescado, porque tenían niveles de colesterol alto y un HDL bajo, en fin. Pero la información complementaria, ¿dónde está, po? Claro, y comenzaron a tenerlo. Y claro, en la explicación encontramos estos detalles. Por eso es que es importante no solamente ver al trabajador como trabajador de manera aislada. Es decir, si ustedes van a revisar un poquito la esencia de, por ejemplo, la especialidad y dice medicina ocupacional y del medio ambiente, no es que solamente yo vea al trabajador como ente único en su entorno laboral. Me tengo que ir más allá de ello. Cuál es su medio ambiente laboral y extralaboral? Porque muchos problemas ocupacionales pueden no estar explicados por su ambiente estrictamente laboral. Tengo que ir más allá. ¿Cuál es su medio ambiente extralaboral? Como este caso de mercurio, por ejemplo. Y puede ser mercurio, y puede ser plomo, y puede ser otras fuentes, pueden ser cualquiera de los elementos que tienen que ver con toxicología. Pero tenemos que entender eso, porque lo que estoy comentando es una realidad, o sea, son casos aislados, son de varios clientes a los cuales les estamos dando el servicio. Y justamente nos consultaron porque el médico de la empresa no sabía cómo explicar, y en fin. Lo cierto es que, bueno, las vías de ingreso ya las conocemos, del mercurio, de los vapores de mercurio metálico, ingresa por vía respiratoria, los pulmones, el cerebro, la barrera hematoencefálica, el metilmercurio por los peces, la alimentación, y el mercurio líquido o mercurio inorgánico por la piel, cremas blanqueador. Bueno, lo cierto es que pasan por los pulmones, los iniciales a la sangre, los otros van al cerebro, al pulmón, pero donde se va a quedar y donde se va a impregnar es en el cerebro. ¿Cuánto? Va a depender de la concentración de la cantidad que tenga en sangre, por cierto. Su metabolismo va a hacer que se elimine y se excrete por la bilis, las heces, el sudor, la orina propiamente dicha. Eh, pero ¿cuánto se quedó? Es difícil estimarlo, es difícil saberlo, es difícil considerarlo. Nos puede dar una idea si yo encuentro un valor X y que supera un límite máximo permisible, que yo va a tener más riesgo de que esa persona haya tenido impregnación a nivel del sistema nervioso central. O básicamente, lo que de manera complementaria hay que entender que siempre es importante analizar todos los factores que puedan estar insertos dentro de la toxicocinética y la toxicodinámica. Hidratación, grado nutricional, metabolismo hepático, excreción renal, función hepática, para poder entender un poquito más sobre el posible riesgo que una persona tenga de hacer impregnación por mercurio o no. Pero uno de los datos más importantes no es el mercurio en sangre, si bien es cierto se hace mercurio en sangre o mercurio en orina, en este caso en sangre. Perdón, mercurio en sangre en casos agudos, mercurio en orina en casos crónicos. Es importante entender y saber qué concentración tiene desde el punto de vista ocupacional, qué concentración de mercurio hay ambientalmente en su puesto de trabajo. Eso nos va a dar una mejor luz sobre qué tenemos de riesgo en cada trabajador. Porque como les comenté en la mañana, la intoxicación aguda se puede presentar en varias sustancias y también el mercurio, ¿sí? Es neurotóxico y generalmente es de altas concentraciones. Ejemplo, choropampa. Y rápidamente, una intoxicación aguda significa grandes concentraciones en corto tiempo de exposición, cortísimo tiempo de exposición, pueden ser horas, minutos, ¿sí? Eventualmente días, pero generalmente va de horas a minutos o de minutos a horas.
Y obviamente, cuando hay compromiso del sistema nervioso central, toda la sintomatología tiene que ver con ello, con coordinación, con parestesias, con debilidad generalizada, en fin, otros factores, otros síntomas pueden estar asociados a pérdida de la visión, temblores, espasticidad, sordera, y como en el caso de Choropampa, muchos llegaron a estar en coma y otros murieron, porque eso es rápido y es más o menos violento, más o menos, no es abrupto, no es como un tronar de dedos, pero sí se da en el corto plazo. Y la intoxicación crónica es la que se da en los meses, principalmente en los años de exposición, en los varios años de exposición, los varios meses de exposición. ¿Sí? Ahora, esto que vemos enfrente es una intoxicación no necesariamente ocupacional, pero lo importante es entender que se da poco a poco y que también llegas a tener trastornos neurológicos con ataxia cerebelosa, parestesias, alteraciones neurosensoriales, demencia, ¿sí? Y si es en la etapa infantil o en la niñez, trastornos en el crecimiento y desarrollo, en el desarrollo psicomotor, convulsiones, trastornos de destrucción de glución. Por eso es importante, si una persona, pero un niño tiene esto, lo importante es estudiar a la madre. No solamente preguntarle cuánto tuvo de Apgar al nacer o cosas relacionadas, sino estudiar su exposición, porque puede encontrarse la explicación de esos trastornos del desarrollo neurológico del niño en que la madre pudo haber estado expuesta a mercurio en alguna de sus formas durante su embarazo. Un caso de Japón es el caso de Minamata. Bueno, a ver, Minamata era un poblado pesquero de 10.000 habitantes. Y miren, de estos hay muchos casos, solamente voy a traer un poquito de esto porque hablábamos de mercurio o de metilmercurio en los peces y esto más o menos tiene que ver con ello. Tenía 10.000 habitantes este puerto pesquero. Y en el año 1908 la compañía Chiso instaló una fábrica de carburo. Y luego de fertilizantes químicos, ácido acético, cloruro de vinilo y otros. En la década de 1920 se tenía una concentración de mercurio en la bahía que había subido, pero se prefirió darle importancia al crecimiento industrial. Bueno, dijeron, subió normal. Bueno, hoy que siga operando la empresa, no investigaron, no analizaron y simplemente, ¿qué hacía Chizó? Utilizaba mercurio inorgánico como catalizador para producir acetaldehído y sus procesos de agua, aguas ácidas, vamos a llamarlo, lo descargaba a la bahía en la forma de mercurio orgánico y mucho se convertía en metilmercurio. En 1956 se reportó el primer caso de la enfermedad de Minamata. La enfermedad de Minamata es un trastorno que se caracteriza por desórdenes sensoriales en extremidades, ataxia cerebelosa, compromiso del sistema nervioso central y periférico, por supuesto, dificultad para coordinar movimientos, la construcción concéntrica del campo visual, alteraciones del equilibrio, fetos afectados. Y la Universidad de Kumamoto posteriormente agarra y comienza a hacer estudios y identificaron que el pescado contaminado por mercurio era la causa de todo esto. En 1997, casi 100 años y un poco menos, murieron 10.350 personas. La población a inicios de 1900 era 10.000 personas. Bueno, entre que se reproducieron, crecieron y murieron, en ese balance, al finalizar casi el ciclo, eh, eran de 10.350 personas que habían fallecido. El contenido de mercurio en los peces era de 11.000 microgramos por kilogramo, hasta 25.000 microgramos por kilogramo. ¿Cuánto es lo que debería tener el mercurio? De 500 a 1.000. ¡Wow! Si esto era 11.000 a 25.000, ese pescado era mercurio puro. Obviamente las personas de la costa consumen pescado a predominio, porque tienen más facilidad, porque son pesqueros, porque, en fin, lo encuentran más barato. En la costa el pescado es mucho más barato que cuando lo traen a la sierra, por ejemplo. El agua de esa zona llegó a tener 1.600 a 3.600 nanogramos por litro, lo normal es 50 nanogramos, o sea, cantidades industriales, obviamente, por la contaminación. Y esas empresas no responsables son las responsables en la actualidad, no solamente este caso en Minamata, sino de otros, en donde encontramos peces con mayor concentración de mercurio en la carne. Bueno, para esa época del estudio se llegó a estimar un costo de 48.000 millones de yenes para poder descontaminar la bahía. Los impactos ambientales negativos sobre los ecosistemas son acumulativos y sus efectos pueden ponerse manifiesto muchos años después de que comiencen a hacer efecto.
Esto es un poquito la toxicocinética del mercurio inorgánico. El mercurio inorgánico se absorbe por vía respiratoria, por ingesta y por piel dependiendo de la concentración de la sustancia en cremas blanqueadoras. ¿Sí? Va a pulmón, ya lo hemos visto. En resumen, esto es un poquito más específico porcentualmente hablando. Hace un ratito veíamos una imagen muy sencilla de ello, pero esto es un poquito la figura de la toxicocinética con algunos datos porcentualmente hablando. Bueno, ya sea por pulmón o por vía gastrointestinal, se va a ir a la sangre. Y de la sangre se entiende que puede ir y se distribuye por toxicocinética y por toxicodinámica a varios tejidos, al músculo, a tejidos blandos como el hígado, el riñón, ¿sí? Para el metabolismo renal, a la piel, al encéfalo, a los propios hematíes. Y finalmente, cuando llega a riñón, obviamente va a ser la excreción. Hígado también va a tener un metabolismo y excreción vía digestiva a través de bilis y las heces. Por el riñón, bueno, la orina, obviamente. Por la piel o faneras, piel y faneras en general, sudoración, por los folículos pilosos, el cuero cabelludo, las uñas, en fin, la sudoración, como ya lo mencioné. Lo cierto es que, miren, no necesitamos que el encéfalo se llene en el 90-95%, solamente basta 7% u 8, entre 7 y 10 se habla, de que va a ir al encéfalo, suficiente como para producir en el tiempo, por exposición crónica, trastornos a nivel del sistema nervioso central. Porque la barrera hematoencefálica no es una barrera física y simplemente el mercurio la va a atravesar. Y de hecho esto que les menciono de un 7% es una cantidad más que suficiente para generar todo el problema que genera. Desde el punto de vista ocupacional, se señala que la exposición a mercurio asociada a malas prácticas de higiene laboral favorece el desarrollo de intoxicación ocupacional y se manifiesta por cuadro clínico denominado mercurialismo o hidrargirismo. La fase de absorción o impregnación, los síntomas son generales y inespecíficos. Al inicio no es que tengas ataxia, trastornos de equilibrio, demencia, no, no. Comienza por pérdida de apetito, alezamiento, cansancio fácil, cefalea, mareo, y son síntomas inespecíficos, artrales, parestesias. Ya en grados mayores, crónicamente hablando, comienza a tener síndromes regionales o sistémicos. Síndrome digestivo, un síndrome neurológico, un síndrome renal, un síndrome oftalmológico, entre otros. Por ejemplo, el síndrome digestivo, por ejemplo, es caracterizado por un sabor metálico. Un segundo, chicos. Entonces, el síndrome digestivo está caracterizado por un sabor metálico, mal aliento, náuseas, vómitos y diarrea. En muy pocos casos se puede ver el estigma mercurial de los dientes, una coloración parduzca de los incisivos. Se le llama diente de Letuel, ¿sí? Generalmente está asociado a pésima higiene bucal. El síndrome renal se ha descrito como una lesión glomerular de varios tipos, desde una mínima lesión de aspecto semejante a una nefrosis lipoide hasta una glomerulonefritis proliferativa. Bueno, hay afectación de la cápsula de Bowman y esta glomerulonefritis extramembranosa es lo que se tiene como efecto a nivel renal.
Se afirma unánimemente que el sistema inmunitario es el primer órgano blanco y que solo posteriormente, después de eso, aparece daño renal. Bueno, el síndrome neurológico constituye un cuadro clásico de mercurialismo, antes llamado eretismo mercurial. Hay una primera fase donde se evidencia, comienza por irritabilidad, tristeza, ansiedad, insomnio, sueño agitado, temor. Sí, y uno ya pues con esa sintomatología podría comenzar a estudiar un poquito más el caso. Pero es importante que si yo tengo un trabajador expuesto y comienza a tener esta sintomatología, pues tengo que investigar más allá de ello. Pero antes de llegar a esta sintomatología, como le dije, es una disciplina eminentemente preventiva. Yo tengo que dosar mercurio en el ambiente de trabajo y en el trabajador expuesto. Por eso es que un examen preocupacional tiene que tener mercurio. ¿Y dónde dosamos mercurio? Mercurio en orina. Son intoxicaciones crónicas. Solamente se utiliza mercurio en sangre en intoxicaciones agudas. Bueno, ahí me va a dar la idea. ¿Cuánto tiene? Está ingresando con 35. ¡Wow! Salto. No, está ingresando con 3. Bueno, bajo. Nos va a dar una idea para poder nosotros hacer lo que necesitamos preventivamente. Todo comienza por medir y es importante tener esos parámetros de referencia. Como les dije en alguna época, en algún momento, me parece módulo 2, tenemos que hacer una curva epidemiológica de exposición laboral. Es decir, yo marcar cuál es el inicio de su, bueno, de los niveles de mercurio en orina, este, y a partir de ello hacerle el seguimiento. Si hoy día inicia con 5, de acá a 6 meses le hago y está con 8, y de acá a un año está con 12, yo no tengo por qué esperar que eso llegue a 25, 35 o 40. Algo no está yendo bien. Algo no está yendo bien. Porque si uno hace una curva proyectada, eso en 2 años, 3 años, vamos a encontrarlo muy por encima probablemente de lo normal. Y muchos casos saltan cuando la persona tiene síntomas. Y eso es tardío. Y eso es tardío. Porque ya habla de una impregnación a nivel del sistema neurológico, del sistema nervioso central. Entonces, al margen de la descripción clínica del eretismo mercurial, mercurialismo, hidrargirismo, perdón, nosotros tenemos que anticiparnos. En alguna ocasión nos pidieron hacer evaluación neurológica de trabajadores con una ficha de síntomas más o menos los que se encuentran en esta descripción, en este slide. Y no es que esté mal, está bien, puede haber, pero es mucho más importante, porque ahí no es la única causa, ojo, trastornos neurológicos de otra naturaleza también nos pueden dar esta sintomatología. No es mucho más importante esto que esa curva epidemiológica de exposición laboral. Como les digo, si yo marco el punto de inicio en su preocupacional y le hago cada 6 meses tiene que ser, ojo, y le hago los 6 meses y al año, 6 meses al año, es decir, en los 2 primeros años, yo lo tengo adecuadamente mapeado y voy a poner un ejemplo. Ingresa con 7, sube a, sube a 9, al siguiente año 10, después 8, 7, 9, 10. Es que está controlado, es que no tiene mayor problema. Y eso implica que
la exposición no está generando mayor problema al que inicialmente tuvo. Se podría esperar una alza desde el preocupacional que no tuvo exposición previa a los 6 meses con alguna elevación y a partir de esa elevación establecer una línea entre comillas continua similar a las previas, a los puntos previos, pues también es aceptable. Ejemplo, ingresó con 5, sube a 9, después 10, 8, 9, 8, 7, 9, 10. Eso es normal. Oye, estuvo en 5 al inicio, sí, pues, pero implica probablemente un tiempo relativamente largo, entre comillas, sin exposición y luego se expuso nuevamente y sí se elevó un poco. Pero no podría esperar 5, 15, 30. No, no, eso ya no es normal. Entonces, simplemente es para mostrarles un poquito la sintomatología de la exposición y los síndromes que se presentan. Síndrome oftalmológico, bueno, signo precoz de intoxicación, se describen casos aislados de escotomas anulares y centrales y visión tubular. Obviamente, estos casos necesitan ser examinados con lámpara de hendidura y se señala que un signo temprano de intoxicación se puede encontrar el signo de Atkinson, que es un reflejo parduzco bilateral y simétrico en la cápsula anterior de cristalino, que no afecta la visión. Bueno, eso es especialidad propiamente de oftalmología. Si el oftalmólogo tiene formación en esto también, obviamente lo va a detectar. Y si a nosotros nos dice, oye, ¿sabes qué? Encuentro acá un reflejo parduzco bilateral en la cápsula anterior del cristalino y sabemos que puede haber un síndrome oftalmológico, un trabajador expuesto a mercurio, pues podríamos estar señalando que hay un grado de intoxicación por mercurio y tendríamos que comenzar ya no esperar los 6 meses y al año, simplemente hacerle un dosaje de mercurio antes de ese periodo. Para eso sirve cuando nosotros hacemos este tipo de exámenes para que podamos modificar nuestro periodo de vigilancia específicamente hablando, de modo tal que podamos también tomar acción. Porque estos casos tú los sacas del puesto de trabajo al margen de que la lesión pues ya no va a ser la misma, sigue siendo la lesión, vas a evitar que progrese. Hay otras alteraciones encontradas, por ejemplo, en piel, dermatitis de contacto, localización de manos, antebrazos, cara, son lesiones hiperkeratóxicas que pueden ulcerarse. La alopecia reversible también es reversible. Ojo, hay alopecia que no es reversible, pero esta sí lo es. Si tú lo sacas del puesto de trabajo y ese trabajador que estaba con alopecia relacionada a la exposición por mercurio, pues retoma su crecimiento capilar y vuelve a normalizarse ese cuero cabelludo. La pregunta es, ¿cuántos de los casos de alopecia tienen que ver con mercurio o intoxicación, algún grado de intoxicación de mercurio? A mí sí me gustaría saberlo, porque muchas de las personas, y yo conozco algunos casos que los he tratado de asociar, no he tenido, sí he sugerido controles, pero no he tenido la confianza suficiente de decirles, es que, oye, tu caso tiene que ver con esto. Porque conversábamos en algunas ocasiones entre amigos, amigas, justamente de las amalgamas, que de niños las han tenido desde niños hasta los 20, 25, 28, 35 años. Y comenzaban a tener alopecia de manera relativamente temprana, no asociada a estrés, ni tampoco tanto factor genético. La pregunta era, ¿y por qué eso no podría haberse debido también? Bueno, ya se cambiaron de amalgamas a, a resina. ¿Por qué no podría haber sido la explicación esa alopecia? Porque volvieron a retomar su crecimiento capilar relacionado a mercurio. O sea, hay mucho que investigar en medicina y ustedes saben, ¿no? Y la parte ocupacional, uf, un montón, mucho más de lo que ustedes imaginan. Mucho más de lo que ustedes imaginan. Rinitis, conjuntivitis, hay una acción irritativa de mercurio, sí, vapores de mercurio pueden producir eso, pero bueno, no más allá de ello. Eh, en sangre, señala que algunos antisépticos incrementa el colesterol, por lo que al exponerse a esto puede haber un riesgo de aumentar la ateromatosis a nivel de aorta. Bueno, en fin, a ver, ¿qué más? Ah, hipersensibilidad. Bueno, algunas exposiciones a sales de mercurio inorgánico, inorgánico me refiero a las que pueden absorberse por piel y pueden haber cremas, pueden generar hipersensibilidad, claro, por supuesto, porque pueden tener no solamente sales de mercurio, sino también otras sustancias que pueden generar irritación a nivel de piel, descamación, enrojecimiento, eritema, a nivel de plantas de manos o en la zona de aplicación, fotofobia, sudoración, irritabilidad, insomnio.
Y efectos teratógenos y cancerígenos, bueno, en realidad no produce cáncer, no es cancerígeno tipo uno ni tipo 2 ni tipo 2A, ni 2B. ¿Ok? Y es importante aclarar, porque las personas que están expuestas ocupacionalmente, lo primero que te preguntan, ¿y eso es cancerígeno o no? Doctor, me he encontrado 35 microgramos por decilitro de mercurio. ¿Es cancerígeno o no? Lo primero que hay que decir claramente que no es cancerígeno, que tiene otros efectos, como los ya comentados, pero hay que sabérselo decir, porque lo mismo te pregunta los trabajadores expuestos a plomo. ¿Y puede producir cáncer? Y tienes que decirle la verdad, ¿no? Es un cancerígeno tipo 2A, no está fehacientemente comprobado en humanos, 100 animales, por acá, por allá. No hay evidencia suficiente en humanos, o como quiera decirlo, pero lo tienen que entender. Y esto de mercurio, repito, no es cancerígeno. Diagnóstico y manejo de la intoxicación por mercurio. Bueno, obviamente es exposición. Siempre es importante entender que hay un límite máximo permisible, ¿sí? Que se señala en 0,025 miligramos por metro cúbico para 8 horas por día por 5 días a la semana. A eso está referido el TLB de la CGIH. La presentación clínica la que ustedes ya han visto. Síndromes digestivos, neurológicos, oftalmológicos, renales o lo que fuere. Y los indicadores biológicos de exposición son mercurio inorgánico total en orina, no más de 35 microgramos por gramo de creatinina. Cuando yo digo gramo de creatinina, esto es orina 24 horas. Cuando no se menciona gramo de creatinina, es orina simple. Y claro, muchos exámenes implican y dicen, hazme mercurio en orina simple. Claro, si yo lo encuentro elevado o cerca del límite máximo permisible, ya tengo que comenzar a hacerle orina 24 horas, para que con la corrección de la creatinina me dé el valor real de mercurio en orina. Y ese es el más, perdón, el valor de referencia. Los 35 microgramos de mercurio por gramo de creatina. Mm. Y en sangre, y en sangre, el el límite o el máximo permisible es 15 microgramos por litro de sangre. 15 microgramos de mercurio por litro de sangre. Como ya dije, en exposición ocupacional continua e importante es mucho mejor hacerlo en orina 24 horas y esto es exposición crónica. Y en efectos agudos es en sangre, es decir, una intoxicación aguda. Para valoración de la función renal, la vigilancia médica debe hacerse con indicadores precoces de daño renal, como la excreción de la B2, microglobulina, o la N-acetil de glucosaminidasa, o la beta-galactosidasa. Casi no se usa, chicos, les digo. Rara es la empresa que lo solicita y mucho más raro los laboratorios que lo hacen. Pero si se los pides, tendrían que hacerlo para que te den un indicador de función renal, ¿eh? Porque son indicadores precoces. Así como el plomo, la sin-protoporfirina nos habla de un efecto temprano de intoxicación por plomo. Acá también estos indicadores nos hablan de un daño renal propiamente relacionado a mercurio. Este es el monitoreo ambiental en el TLB de la CGH del año 2024, en la cual se señala al mercurio el TWA de 0,01 miligramos por metro cúbico de aire. Repito, ambiental. Si es compuesto de mercurio elemental o inorgánico, 0,025 miligramos por metro cúbico. Si son compuestos aril, ¿sí? Es 0,1 miligramos por metro cúbico. Bueno, en general, esto es ambiental. Acá es cuando dice skin. ¿Qué quiere decir skin? Que se absorbe por piel, que se absorbe por piel, que se absorbe, que es A4. Bueno, esta es otra denominación similar al grupo 1, grupo 2, grupo 3 y grupo 4 de la IARC, sino que este es A1, A2, A3 y A4 de otra entidad que es EPA, y A4 es no cancerígeno ni para humanos ni para animales. ¿Sí? El BEI significa monitoreo biológico de exposición. Y el monitoreo biológico, los BEIs, acá está el BI. Cuando a mí me dicen ambientalmente que tengo que considerar el BI, esto.
Me voy justamente a la parte del monitoreo biológico, es decir, en la persona. ¿Cuánto debe de haber? A ver, si hace un rato mencioné 35, es un valor anterior a la actualización de la CGIH. ¿Y cuánto era antes? 35 microgramos de mercurio por gramo de creatinina. Y en la actualidad, según la CGH del 2024, el año pasado nada más, esto es de 20. Doctor, pero ¿por qué modifica? ¿Por qué se ha modificado? Es que así se modifican los valores, por estudios, por ajustes, porque no podemos esperar 35, porque ya han encontrado que 35 en 30, o quizás un poco menos, y haya efectos en la salud de los trabajadores. Entonces, para evitar esto, se ha ajustado a 20 microgramos por gramo de creatinina, de mercurio en orina. En orina. El programa de vigilancia debe contemplar siempre 6 puntos. El primero es identificación de peligro y evaluación del riesgo. Es decir, ¿qué tienes como exposición? Tal, mercurio. Perfecto. ¿De qué tipo? ¿Elemental, inorgánico o de pronto metilmercurio? Listo. Evaluación. ¿Qué significa medir? ¿Cómo vamos a medir? Con el monitoreo ambiental, inicialmente, del puesto de trabajo. ¿Cuánto tenemos de mercurio en el área de trabajo? ¿Cuánto tenemos de mercurio en el trabajador como dosis? Luego identificamos a los trabajadores expuestos. Allá, son 20 trabajadores que se exponen a mercurio de manera diaria, en turnos variables, con régimen, lo que fuere, y que tienen tanto tiempo de exposición, y estos son los que van a formar parte de mi programa específico de vigilancia por exposición a mercurio. Con cuidado. Entonces, la identificación de los trabajadores expuestos es importante para saber en quiénes se le vamos a hacer el monitoreo biológico. Controles, obviamente, tiene que aplicar desde la priorización de controles, la jerarquía de controles en eliminación, sustitución. Oye, es que siempre el mercurio para amalgamar metales vamos a utilizarlo, entonces no lo podemos eliminar. ¿Va a estar presente el mercurio? Sí. ¿Podemos sustituir el mercurio por otra sustancia? No, porque para separar oro y plata de los demás metales tengo que utilizar mercurio, entonces no lo puedo sustituir. ¿Qué me queda? Controles de ingeniería, controles administrativos y equipo de protección personal. Control de ingeniería, bueno, obviamente todo lo que sea necesario para aislar la exposición. Si son vapores, controlar ello con campanas extractoras, ventilación, sistema de ingreso de aire, entre otras. Si puedo aislamiento, también. Administrativos, tiempo de exposición, capacitación, entrenamiento, información, decir, ¿sabe qué, señores? Su monitoreo de mercurio esté en 0,025 miligramos por metro cúbico. Hay que señalar claramente ello. Lo estás capacitando, entrenando y concientizando de su exposición. Bueno, trabajas 8 horas, bueno, y si no estoy superando el límite máximo permisible, no hay ningún problema. Pero ¿qué pasa si yo supero el límite máximo permisible y no puedo hacer controles de ingeniería? Pues tengo que hacer controles administrativos, disminuir mi tiempo a la mitad, por ejemplo, 8 horas de exposición, bueno, antes, ahora vas a trabajar 4. ¿Por qué? Porque todavía no he controlado el puesto de trabajo. Una vez que lo controle, volverás a tus 8 horas. Así funcionas. Equipos de protección personal. Media cara, protector respiratorio media cara o full face, va a depender. Si mis niveles de exposición a mercurio en el ambiente de trabajo, del tipo que fuere, inorgánico, metálico, está por encima del máximo permisible, probablemente tengan que utilizar más el full face. ¿De qué depende? Del grado de concentración en el puesto de trabajo. Oye, y puede ser media cara, sí, también puede ser media cara. Con Googles para los ojitos, porque, vamos, también puede haber absorción por piel y mucosas. Pero sobre todo, acuérdense, metilmercurio. El resto es, perdón, y el mercurio inorgánico, piel y mucosas. El resto es simplemente cuestión de criterios. Ah, oye, ¿es suficiente? Sí. Ahora, ¿con qué periodicidad yo le voy a hacer el cambio de los cartuchos para mercurio? 15 días. Oye, ¿dónde está escrito? 15 días. Las buenas prácticas te dicen que es eso. Pero de lo que te vas a guiar es básicamente el monitoreo ambiental, el monitoreo ocupacional. Hay empresas que están tan bien que se dan el lujo de recambiar los cartuchos a los 30 días, al mes. Y no está mal, porque su monitoreo habla de que está controlado. Después viene monitoreo periódico. ¿Qué quiere ese monitoreo periódico? No una vez al año, eso es poco. Ya les he dicho muchas ocasiones. Una sola medición al año
no me da luces. Me da una pequeña luz, pero no me da realmente un nivel real y específico de exposición. Cada 6 meses, sí, por supuesto. Cada tres, mejor. Y la vigilancia médica con monitoreo biológico. Miren, no le he puesto acá examen neurológico, ¿ah? Si deseas, lo agregas, no hay problema. Pero una de las mejores formas es que tú puedas entender tu curva epidemiológica de exposición, que lo tengas individualizado. Es como una ficha de cada trabajador. Si tienes 20 trabajadores, vas a llevar 20 fichas fácil. No necesitas llevar 600, 800 porque no todos están expuestos. Solamente los trabajadores expuestos. Para eso se los selecciona. Para eso se los identifica y forman parte del programa de vigilancia. ¿Sí? Entonces tienes 20 curvas y las identificas fácil. Periódicamente te sientas y analizas. Si todo está normal, todo está normal. Pero ¿qué pasa si comienza a tener picos en algunos de ellos? Hay que investigar otras causas, probablemente extralaborales, como les dije hace un rato. Porque paralelamente, y sabemos que metabólicamente una persona, y es frecuente esto que menciono, una persona tiene dislipidemia y en eso tiene HDL bajo, le indicas que incremente el consumo de pescado en la dieta, y hay personas tan estrictas que agarran y te comen 4 o 5 veces de pescado a la semana, y no sabemos el nivel de concentración de mercurio en el pescado. Y eso podría estar explicando el problema. Ahora, si no es esa, habría que buscar otras causas. Habría que buscar otras causas. Porque hay personas, y dio la casualidad en una actividad minera, me acuerdo, el trabajador formaba parte de, del grupo de exposición a mercurio por la actividad que hacía en la mina. Y era el único caso que se elevó en un monitoreo. Oye, ¿qué pasó? Pum. A ver, investigar causas extralaborales. No, 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 no. Y el trabajador negaba otro tipo de exposición. Hasta que en una conversación sale que el señor tenía y era dueño, había adjudicado una concesión de minería informal y que en sus días libres iba a hacer minería informal. Trabajaban 10 por 10, de sus 10 días, 8 se dedicaban a la minería informal y 10 en la empresa a la minería formal. Y obviamente utilizaba mercurio, pues. Y bueno, después nos sentamos a conversar ya personalmente con el trabajador y declaró que sí, pues se debía. Entonces le hicimos ya una ficha de declaración de actividades extralaborales en la cual él reconocía que tenía exposición extralaboral y que obviamente eso no estaba controlado. ¿Para qué? Para salvaguardar una responsabilidad legal dentro de la empresa, por cierto. Y ahí está el documento, se quedó en esa época en la empresa y bueno, yo duermo tranquilo todos los días. Pero si eso no hubiera hecho en su momento, probablemente en el tiempo me hubieran tenido que llamar para un poco indagar algunos datos de este tipo de naturaleza. Me refiero a intoxicación. Pero eso es lo que uno tiene que hacer, comenzar a investigar otras fuentes de exposición. Entonces, vigilancia médica, monitoreo 24 horas, perdón, mercurio en orina 24 horas es lo ideal. ¿Puedes hacerlo en orina simple? Sí, pero si te sale elevado o cercano a un límite máximo permisible, cercano a 20, tienes que repetirle en orina 24 horas con corrección de creatinina. Entrenamiento, capacitación. Uf, importantísimo. En una empresa minera, no voy a mencionar el nombre, nosotros le dábamos después de su examen médico ocupacional y entrega de resultados una capacitación concreta, específica de los riesgos que el trabajador tenía. Es más, le tomábamos examen. ¿Qué tienes como exposición tal, tal? ¿Cuál es el límite máximo permisible? ¿Cuánto tienes tú? ¿Qué tiene que ser? ¿Cuáles son tus recomendaciones? ¿Cuáles son las restricciones? Y eso te enseña mucho más que una charla, sientes a 100 personas y les diste una charla que al día siguiente la información que le diste solamente les va a quedar el 70%. Una semana les queda menos del 30% y después de un mes ni siquiera el 15 o 10%. Entonces, cuando digo entrenamiento, no solamente es dictar una charla de capacitación, sino entrenarlos, concientizarlos, que es mucho más efectivo que ellos mismos tomen conciencia de su exposición y sepan qué controles son los que realmente van a cumplir con el objetivo de evitar grados de intoxicación, en este caso por mercurio. Y eso es todo. Ese es el esquema que uno debería tener siempre en un programa de vigilancia, todo lo que le acabo de mencionar. Recuerdo que cuando hicimos el módulo 2 y hablábamos de polvo, todos estos elementos los desarrollé. Y esto mismo deberían desarrollar. Y esto mismo van a emplear mañana ustedes, mañana, repito,
que en la parte que corresponde a recomendaciones, implementar un programa de vigilancia para el soldador, utilicen estos elementos. De manera más o menos similar al que les acabo de redactar, al que les acabo de mencionar. Y eso es lo que vamos a tener que hacer el día de mañana. El soldador y la soldadura y los efectos de la soldadura en el soldado. No sé si tienen alguna pregunta, por favor. Sí, les voy a pedir la comprensión. El día de hoy ya lo mencioné. He tenido algunas dificultades. Y bueno, lo cierto es que lo que tenía programado para el día de hoy lo estamos cerrando con lo que acabo de disertar. ¿Tienen alguna duda, consulta, recomendación, alguna crítica? También va a ser bienvenida, por supuesto, con mayor gusto lo vamos a tomar. Pero sí es importante que podamos tener algo de ello. Y si no, les agradezco también por lo mismo. ¿Dudas, preguntas, chicos? No hay. Perfecto. Bien, entonces ya son las 7:20. Vamos a hacer, bueno, a dar por concluida la jornada del día de hoy. Vamos a dar por concluida la jornada del día de hoy y el día de mañana nos encontraremos a las 8:10 de la mañana. Normalmente empezamos siempre con una tolerancia de 10 minutos y, y terminaremos de desarrollar lo que tenemos programado para el día de mañana. Yo voy a tratar de resolver o corregir, revisar lo que nos han enviado el día de hoy. Y nada, les agradezco su atención, comprensión y el entusiasmo que siempre tenemos para poder seguir aprendiendo más y más de esto. Kimberly, te dejo para que puedas cerrar. Si alguna recomendación hay, bueno, me gustó, la tomaremos. Y en todo caso, si no hay más, por lo menos conmigo nos encontraremos el día de mañana. Muchas gracias a todos. Muchísimas Que tengan buenas gracias. noches. Muchísimas gracias, doctor. Doctores, que tengan buena noche. Mañana nos encontramos a las 8:10 con el mismo link. Buenas noches, gracias. Gracias, buenas noches con todos.